Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos el día de hoy con la agenda del día a día del Papa Francisco en su visita apostólica a Irak. Quedan pocos días para el viaje de Francisco a Irak. Saldrá de Roma el viernes 5 de marzo y aterrizará en torno al mediodía en Bagdad. Se reunirá en el aeropuerto con el primer ministro y luego en el Palacio Presidencial con el presidente. Allí pronunciará su primer discurso en el país. Ese mismo día verá a religiosos y religiosas y catequistas en la Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación, que fue asaltada por un grupo de terroristas en el 2010. En el ataque asesinaron a 58 cristianos, 2 de ellos sacerdotes. El día 6, sábado, el Papa se desplaza a Nayaf, donde, si la pandemia lo permite, podrá reunirse con el gran Ayatolá Ali Sistani, uno de los más aclamados líderes espirituales del Islam chiita. Luego, en la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, tendrá lugar el encuentro interreligioso donde también participarán representantes de las otras religiones monoteístas ligadas a esta figura. Esa misma tarde, de regreso a Bagdad, celebrará misa en la Catedral Caldea de San José. El domingo 7 será intenso. Francisco visitará la región del Kurdistán, donde el ISIS persiguió con dureza a los cristianos. Muchos de ellos huyeron a Erbil, que Francisco visitará junto a Caracos y Mosul. En esta ciudad rezará por todas las víctimas, en la llamada Hos al-Bieya, la plaza de la iglesia de Mosul. Al día siguiente, tras la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Bagdad, Francisco regresará a Roma en un vuelo que durará unas 5 horas. Desde la iglesia de San Ignacio de Loyola, los jesuitas conmemoran los 400 años de la muerte de San Juan Berchmans. Este espectacular relieve en mármol en honor a la Inmaculada Concepción es una de las principales obras de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Aquí reposan los restos de uno de los santos que más defendió este dogma, al punto de jurar con sangre defender la devoción a la Inmaculada Concepción en 1620. Se trata de San Juan Berchmans. Él repetía mucho de si no soy santo de joven no lo soy nunca, como diciendo hay que aprovechar ahora el momento, ¿no? Para vivir ya como quiero vivir, delante de Dios y entregándome a los demás. Él repetía mucho esto. Y la otra cosa que él decía habitualmente era que hago las cosas como si fuera lo último que voy a hacer en mi vida. El patrono de Bélgica descubrió su vocación a muy temprana edad. Tuvo que trabajar para pagar sus estudios, en los cuales destacó. Su vida estuvo llena de dificultades ante las que siempre se mantuvo firme, incluso en el camino para llegar a estudiar en Roma. Digamos que a los más válidos intelectualmente se les enviaba a Roma, aquí donde estamos, al Colegio Romano. Esta es la capilla del Colegio Romano. Pues se les enviaba aquí a estudiar y a formarse bien. Entonces vinieron 2 jesuitas juntos caminando desde Bélgica hasta aquí, más de 1500 kilómetros, pasando París, Lyon, los Alpes, Milán, y por fin llegaron aquí donde el general Vitelleschi les recibió. A 400 años de su muerte, sus restos reposan dentro de este ataúd de lapislázuli en Roma y son el centro de peregrinación para jóvenes que se preparan para recibir el sacerdocio. Encontró en cada destino que le dieron los superiores, incluso en cada pequeña tarea, sin ser grandes cosas, encontró allí a Dios, encontró allí donde hacer el bien a otros, ¿no? A pesar de que no pudo cumplir su sueño de ordenarse sacerdote, vivió hasta el último momento el deseo de amar y servir. La familia más caritativa del mundo ha construido casas para más de 7,000 personas alrededor del mundo. Veamos quiénes son. Muchos la llaman la familia más caritativa del mundo y tienen razón. En solo 2 años, la familia vicenciana ha proporcionado un hogar a más de 7,000 personas sin techo en todo el mundo. En 2018 lanzaron una alianza para personas sin techo. Se propusieron dar una casa a 10,000 personas sin techo antes del año 2023 y las cosas van mucho mejor de lo que se esperaban. Todo apunta a que habremos dado una casa a 10,000 personas ya a finales de 2021. Y luego, como quedan otros 2 años, y veremos qué cosas adicionales podemos hacer. Hemos aprendido lo importante que puede ser la labor de la Iglesia para desarrollar este tipo de proyectos cuando se juntan en un equipo las personas adecuadas y con un mismo foco. Es maravilloso y muestra que nuestra Iglesia puede hacer cosas grandes.
La iniciativa se llama 13 Casas y se inspira en el fundador de los vicencianos, San Vicente de Paúl, que encabezó un proyecto similar para ayudar a niños sin hogar de París en 1643. Ese año falleció el rey Luis XIII de Francia y dejó en su testamento a Vicente lo que en la actualidad equivaldría a $1 millón. El futuro santo lo utilizó para comprar 13 casas que se convirtieron en el primer gran proyecto casi exploratorio para ver cómo se podía alojar a niños sin techo y reintegrarlos en la sociedad. La campaña es lo que Mark Greevy llama un esfuerzo verdaderamente global de una iglesia verdaderamente global. Estas personas de México que lo perdieron todo durante el terremoto de 2017 pueden dar fe de ello. Gracias a 13 casas, sus hogares y su parroquia fueron reconstruidas. Este espíritu de solidaridad vicenciana se puede sentir también en Nigeria, en Madagascar o en Perú, como en muchos otros países. Ya sea una familia en Filipinas que ha sufrido un tifón, ya sea otra catástrofe natural en otra parte del mundo, inundaciones en América Latina. En todos esos casos hemos podido intervenir y ayudar a las familias a levantarse y tener un lugar al que llamar hogar. La familia vicenciana no se detiene en lo básico. Una parte de su misión es abordar las causas que provocan que haya personas sin techo y cambiar los prejuicios que hay contra estas personas. Así, lo que comenzó como una iniciativa local con 13 casas en 1643, en el año 2021 es ya una labor global en al menos 41 países, impulsada por más de 2 millones de miembros de la extensa y caritativa familia vicenciana. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Lucas, tenemos una de las frases que más me gustan del Señor. Y es que nos invita a perdonar. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. No condenen para no ser condenados. Si estas frases nosotros las pusiéramos en un papel y que nos las recordara a todo momento, o en nuestro teléfono, o en el momento que nosotros abramos los ojos, viéramos estas frases, sin duda nuestra vida sería completamente diferente. ¿Por qué? Porque trataríamos a los demás con misericordia. Trataríamos a los demás de una forma tierna, amorosa, perdonándolos, no condenándolos, sino amándolos y comprendiéndolos. Estas frases serían como la regla de vida de nuestras vidas, con todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, mostrando siempre la misericordia. Viene a mi mente todas aquellas personas que de alguna forma les encanta juzgar y criticar a los demás, algunas veces hasta condenarlos. Es totalmente antievangélico ese pensamiento, esas actitudes. Hoy el Señor nos invita a lo contrario, a perdonar, a aceptar, a ayudar, a levantar a aquella persona que está caída o a fortalecer a aquella persona que está débil. Que el Señor nos dé la gracia de ser un auténtico discípulo suyo. Que así sea. Estos son los resultados preliminares de las elecciones ocurridas el día de ayer en El Salvador. Vamos a dejar rápidamente lo que está sucediendo acá en el Hotel Crown Plaza, donde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya está dando pues el primer consolidado de los resultados de estas elecciones 2021. Nos quedamos con el ambiente en ese lugar.
le damos la bienvenida nuevamente a que puedan ser parte de este proceso democrático, donde el único objetivo que tenemos como Tribunal Supremo Electoral es transparentar los procesos. Y que la ciudadanía y que todas las personas que nos visitan en sus diferentes calidades puedan tener de su propia pensamiento, de su propia materializando, presenciando en los centros de votación cómo se ha dado este proceso electoral, que estamos cumpliendo en El Salvador. Tener de su propia pensamiento, de su propia materializando, presenciando en los centros de votación cómo se ha dado este proceso electoral, que estamos cumpliendo a El Salvador. Cuando nosotros nos propusimos que íbamos a hacer elecciones en tiempo de pandemia, era un gran reto que llevábamos, porque era rediseñar todo el proceso electoral que se ha conocido en el sistema que tenemos, aparte de ser un sistema pues que es complejo por llevar la modalidad también del voto cruzado, que viene a complejizar el conteo del escrutinio preliminar. Esta noche tenemos la oportunidad de presenciar lo que es el procesamiento y divulgación de resultados preliminares. Como ustedes pueden observar en la pantalla, en cada momento está cambiando juntas receptoras de voto, y que hoy por hoy pues podemos observar que gracias a Dios también el sistema que se ha diseñado pues está funcionando en todo proceso electoral. En noticias de Estados Unidos, la variante del coronavirus de California es aún más contagiosa, afirman los expertos. Esta es la nueva variante del coronavirus propia de California. Tiene diferentes mutaciones y es conocida como B1427 y B1429. Son una mutación de la proteína de pico de coronavirus, que es la manera donde coronavirus infecta a nuestros pulmones. Según investigadores en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles y la Universidad de California en San Francisco, esta variante se propaga más fácilmente. Proyectan que para fines del próximo mes podría causar el 90% de las infecciones por coronavirus en el estado. ¿Cuáles son las características del coronavirus de California? Es un poquito más eficiente y los virus que son más eficientes son los que van a ser más dominantes. Por eso pensamos que es más contagioso. Si es más letal o mortal, todavía no sabemos esa información. En enero de este año, California tuvo un auge de casos, llegando a más de 40.000 diarios. Científicos sospechan que influyó la variante de California que impactó aún más a la comunidad latina. En noviembre, nomás había 16% de esta variante en nuestra población y ya para enero era 50%, entonces ha crecido bastante. Y yo creo porque los hispanos y nosotros somos trabajadores esenciales. Para infectólogos como el doctor Rubio, lo que más preocupa es si las vacunas y tratamientos existentes serán efectivos contra las nuevas variantes. No es un momento de pánico. Yo creo que todavía con nuestras intervenciones de salud pública podemos contener la propagación del virus. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Va avanzando ya las vacunas, es decir, las personas que son vacunadas. Por ahora son 266.374 personas. Necesitamos avanzar todavía más, pero es una buena noticia que estas personas que están en la primera línea del combate, enfermeros, enfermeras, médicos, puedan estar vacunados. Adelante. El presidente del gobierno
ha dicho que ya tienen contratados 48 millones de vacunas, así que en distintos laboratorios. E incluso el ministro de Sanidad ha dicho que están también negociando con Rusia, con la vacuna Sputnik, y que si los privados negocian con algún laboratorio, pues está muy bien. Esto nos alegra bastante porque son maneras de colaborar. Se van a inaugurar también en la ciudad de Pisco 2 plantas de oxígeno que las va a administrar la municipalidad, y todo el oxígeno será gratis, completamente gratis, después de constatar que la persona está en su casa, está necesitada de oxígeno, con la consulta médica. Es una buena noticia también, a la vez que siguen por el norte, por el sur, sobre todo las instituciones religiosas, haciendo campañas para poner más plantas de oxígeno. Y por otra parte, también ya de Chile pues han llegado 40 toneladas y cada semana llegarán 40 toneladas. Está esto pues muy bien. Ayer el arzobispo, este día domingo, celebró su cumpleaños, 71 años, agradeció en la misa a la multitud de felicitaciones que le llegaron, y bueno, pues a la vez también, aunque en un programa anterior, pues se solidarizó con Ana Estrada, esta enfermita que ha pedido pues la eutanasia, aunque no acepta desde la fe la eutanasia. Sin embargo, se solidariza con ella, con su dolor, con su sufrimiento, con su soledad, y dispuesto también a ayudarla en todo lo que se pueda. Este día primero celebramos aquí en el canal y también en la parroquia San Miguel Arcángel el aniversario sacerdotal del párroco y superior, el padre Benito García Ramos, 29 años de sacerdocio. Felicitaciones. Bien, también una noticia, pues más bien fue triste. Hace 25 años se tuvo aquí la mayor tragedia aérea, cuando la compañía Fosse pues tuvo un descalabro terrible por Arequipa. Se recuerda este acontecimiento de hace 25 años en la prensa. En la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde se dieron vacunas irregulares, después de renunciar el rector y el vicerrector, ahora se ha nombrado ya un nuevo rector, Gustavo González, y vicerrector también llamado Alfonso Zabaleta. El Partido de Renovación Popular ha presentado pues una apelación por la exclusión de Rafael López Aliaga. Lo mismo ha hecho Victoria Nacional. Estamos en plan día de preparar las elecciones para el día 11 de abril. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Justo en medio de la pandemia, la gran idea de un niño de tan solo 8 años ha transformado la forma de hablar de la fe en un canal de televisión. Los efectos de la pandemia no son solo físicos y económicos, sino también espirituales. Muchas parroquias han tenido que desarrollar sus actividades a través de Internet, un contexto que preocupa a muchos, especialmente por la formación de los más pequeños. Los productores de Salt and Light Media han lanzado Yes Lord, sí señor, un programa de televisión que responde a este problema. La idea del programa surgió de un niño de 8 años cuya familia no pudo asistir a misa en su parroquia a causa de la pandemia. Su familia se reunía los domingos frente al televisor y veía la misa, y este niño sentía que no había nada para él, y se encargó de entrar a Internet para ver si encontraba una misa que fuera para niños, y no la encontró.
Esta cuaresma, Sí Señor prepara a sus jóvenes espectadores para la misa semanal, presentando lecturas, canciones y homilías adaptadas a ellos. En el centro del programa está la música interpretada por esta agrupación musical conformada por esta pareja y sus 9 hijos. Para ellos la música es un vínculo que conecta a su familia con Dios y con el mundo. Como familia lo hemos visto como un llamado especial del Señor a no esconder nuestros dones, sino compartirlos para que otras personas puedan acercarse a la fe. Esa familia dice que interpretar las melodías para este proyecto ayudó a fortalecer su fe. Nos ha ayudado con nuestra fe incluso, a compartirla con otras personas y en eso nos ayudó a profundizar en ella. Y es que para los niños la música proporciona una conexión natural con Dios. La música te da la oportunidad de alabar a Dios y agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Una muestra de que la visión y la creatividad de un niño de 8 años está ayudando a muchos otros pequeños a conocer cada vez más y mejor la fe en estos tiempos de pandemia. Peregrinar a Compostela vive su año jubilar justo en medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Peregrinar a Compostela es una tradición que no pasa de moda, sobre todo cuando es Año Santo, como es el caso del 2021. Cada año pasan por esta ciudad entre 200.000 y 300.000 personas, aunque la pandemia ha frenado casi por completo el flujo de peregrinos. Sin embargo, su arzobispo, Julián Barrio, lo tiene muy claro. Dice que la pandemia no cambia el objetivo principal de un jubileo, más bien lo refuerza. La carta pastoral que yo escribía para el inicio del Año Santo compostelano, yo la titulaba Sal de tu tierra. Es decir, sal de la burbuja que nos está aislando del resto del mundo, que nos vuelve autorreferenciales, que ciertamente nos mantiene en esa zona de confort, de la comodidad. Para facilitar que vayan más peregrinos a Santiago a conseguir las gracias del jubileo, el Papa prorrogó el Año Santo por 12 meses más, incluyendo el 2022. Yo desearía que todos los peregrinos este año se calzaran las sandalias de la esperanza, para que efectivamente pudieran también manifestar su fe a través de la caridad, porque la fe, las manos que tiene la fe es la caridad. Santiago es una de las rutas de peregrinación más antiguas del mundo, una experiencia que atrae no solo a personas religiosas, hay incluso quien la recorre por motivos culturales o deportivos. A ellos también les sorprende de alguna forma el apóstol. Ya han peregrinado hasta su tumba Juan Pablo II y Benedicto XVI, y muchos confían en que Francisco lo haga antes o después. Hoy, 1 de marzo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de los 40 Santos Mártires. Conozcamos un poco más de ellos. Resentido por las derrotas que su contraparte Constantino, emperador de Occidente, le había infligido en los años 316 y 318, Licinio decidió perseguir a los cristianos, a los que mediante el edicto de Milán promulgado en el 313 se les restituían sus bienes y se les concedía libertad para profesar su fe. Y entonces, para el efecto, ordenó que sus súbditos de la parte oriental del Imperio Romano ofrecieran sacrificios a los dioses paganos en templos y plazas. Y así sus esbirros podrían detectar a los seguidores de Cristo que seguramente se negarían. Naturalmente, la medida cobijaba a los funcionarios y militares, que con mayor razón debían dar ejemplo, y en efecto, la mayoría se acogió a la medida, pero 40 soldados de la 12ª legión llamada Fulminata, que significa relámpago, y que era la élite del ejército pues por su tradición y sus gestas, y estaba acantonada en la localidad de Sebaste, en Turquía, ellos no acataron la orden. Abiertamente se declararon cristianos y anunciaron que preferían morir antes que renegar de su fe. Su comandante Lisias los hizo comparecer ante él. Les prometió ascensos, honores, condecoraciones, bonificaciones, y en vista de que sus ofrecimientos no les hacían mella, los amenazó con desterrarlos, degradarlos o torturarlos. Ellos se mantuvieron firmes. Les dio una semana para que reflexionaran, pero como no logró doblegarlos, al término del plazo los encarceló. Confinados en una oscura y húmeda y estrecha mazmorra, a la espera de la sentencia de Licinio,
los valerosos soldados se dedicaron a cantar alabanzas, a orar y a exhortar a los guardias para que se convirtieran a la verdadera fe, y como su estoicismo despertaba la admiración y simpatía de los centinelas, Lisias, para amedrentarlos, ordenó que fueran golpeados con látigos y piedras, y atados con grilletes los sujetaban a una rueda dentada que al girar desgarraba sus carnes, pero al cabo de una semana su ánimo era exultante, por lo que, con la aquiescencia del emperador Licinio, fueron condenados a muerte. Pero sus verdugos no se ponían de acuerdo sobre qué tipo de pena capital debían aplicarles, pues ni la espada, ni el enfrentamiento con fieras, ni morir en la hoguera los intimidaba, porque eran curtidos guerreros que habían enfrentado todos esos peligros en su vida militar. Entonces, aprovecharon el crudo invierno que reinaba en la región y optaron la noche del 9 de marzo del 320 por dejarlos desnudos en una laguna que estaba congelada. Y los dejaron allí hasta que murieran, y al lado del estanque colocaron unas termas en las que podrían recuperar su calor corporal aquel que decidiera arrepentirse. Pero solo uno desfalleció y al entrar en contacto con el agua caliente murió en el acto. Uno de los guardias, que era cristiano pero no lo había confesado en principio por temor, se presentó ante su comandante, proclamó sin ambajes que era seguidor de Cristo, se despojó de su uniforme, ocupó el lugar del desertor y padeció la agonía con sus compañeros. En vista de que al amanecer continuaban alabando a Dios, les quebraron las piernas y los arrojaron vivos a una enorme hoguera que tardó todo el día en consumirlos. Al caer la noche, unos piadosos cristianos rescataron de entre los rescoldos muchos huesos calcinados, reliquias que fueron repartidas en los templos erigidos en su honor, en la medida en que la veneración de los 40 mártires de Sebaste, como los llamaron, se fue expandiendo por toda Europa hasta convertirse en una de las devociones más populares de la Edad Media. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a los 40 mártires de Sebaste que no nos dejen acobardar para proclamar el nombre de Jesús como nuestro Salvador. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su oración para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Unámonos a él. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y de esta forma hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.